Bueno, vamos a comenzar a grabar la clase. Espero que se encuentren bien, con muchas ganas, por lo que veo, de que sea presencial, por las manifestaciones que vi de los alumnos en las redes sociales. Lamentablemente estamos muy complicados los cordobeses y también está complicado nuestro país. Por eso insisto en las clases teóricas, que aprovechen todo lo que se puede hacer por Zoom. Los docentes de nuestra institución ponen lo mejor, y incluyo todas las cátedras, para hacer lo mejor de lo mejor, pero a veces es imposible que se den como muchos de ustedes quieren. Entendemos de la ansiedad de recibirse, poder ejercer esta hermosa profesión, pero bueno, las condiciones a nivel mundial y a nivel nacional son bastante complicadas por este bichito que nos está acosando a todos. Cada vez hay más infectados, cada vez hay más muertes por ello, así que, bueno, yo también apelo como docente de quinto año a que traten de hacer lo mejor posible, sacarle el mayor de los provechos a las clases a través de Zoom o Google Meet, que todo esto nos genera a todos, a ustedes alumnos y quien les habla, titular de la cátedra de cirugía 3, con muchas ganas de volver y hacerlo presencial, de realizar intervenciones bajo anestesia local, interactuar no solo con ustedes, alumnos, sino con los pacientes, que esto lo venimos haciendo hace 41 años. Y por este bichito que nos acosa a todo el mundo, inclusive a nosotros, los argentinos, que estamos en una situación muy especial, nos impide hacer muchas de las cosas que veníamos haciendo hasta principios del año pasado. Así que en lo personal le pido mucha paciencia, que le pongan mucha pila a todo esto. Los docentes de todas las cátedras, de toda la institución Facultad de Odontología, no le quepa la menor duda, ustedes alumnos de quinto año, que están haciendo lo imposible por transmitirle y enseñarle todo lo que nosotros podemos. Así que bueno, vamos a continuar con la clase de cirugía paraprotética. Después vamos a dejar un tiempo para poder considerar algunas dudas y a partir de allí evacuarlas en la medida de sus posibilidades. Muchos de ustedes me preguntan cuándo son los parciales, qué incluyen los parciales. Los parciales incluyen todas las clases teóricas dadas por quien les habla y también los prácticos que les han dado vuestros jefes. Así que, como yo les expresé en un comienzo, no hay nada raro, no hay nada difícil, ni hay preguntas rebuscadas para perjudicarlos a ustedes. Todo esto y esta asignatura se basa fundamentalmente en el diagnóstico y elaboración de un plan de tratamiento frente a todas las condiciones que hemos venido viendo en estas clases que hemos venido dando. Bueno, vamos a hablar de lo que correspondería al levantamiento de piso de seno, las técnicas quirúrgicas que algo le había mencionado con anterioridad, levantamiento subantral, la técnica de Caldwell Look y la técnica atraumática de Summers, que en realidad no es ninguna técnica traumática, esto es una apreciación muy personal. Creo que toda técnica quirúrgica amerita un trauma, y por supuesto probablemente sea menos traumática que la técnica de Caldwell Look, pero disculpen porque como entran alumnos cada 5 segundos, tengo que parar e interrumpir la clase. Por eso le he pedido con anterioridad a ustedes que por favor lo hagan en tiempo y en forma para no tener este inconveniente. Yo le había expresado que la técnica traumática de Summer es menos traumática que la de Caldwell Look, pero en definitiva toda técnica quirúrgica es traumática porque hay que realizar incisión, hay que hacer la osteotomía, etcétera, etcétera, como se lo voy a mostrar más adelante.
La técnica de Summer, habíamos dicho que es elevación atraumática sin injerto, cuando solo necesitamos de 1 a 2 milímetros para ampliar. Pero cuando necesitamos elevar 4 a 5 milímetros para ganar altura con un implante más largo, debemos hacer la de Summer con injerto en todo esto. Y tiene la técnica de Cadwell Loop, que es en un estadio, cuando se hace levantamiento y colocación simultánea del implante. Eso es cuando habíamos mencionado que había un remanente de altura de reborde de aproximadamente 4 a 5 milímetros, lo cual el implante queda con un anclaje inicial. Ya los voy a mostrar en videos y en la parte clínica, así que, pero es para que ustedes lo interpreten perfectamente bien. Y en 2 estadios es levantamiento y colocación del injerto, esperar entre 4 y 6 meses, y a partir de allí la colocación de los implantes. Entonces, seguimos admitiendo los alumnos. Y ahí tienen ustedes el esquema de lo que sería. Acá se traza una osteotomía en forma circunferencial, donde se muestra el retiro del chip que viene adherido a la mucosa sinusal, y luego con una espátula o una cureta acodada con los bordes lisos para no lesionar o lacerar la mucosa sinusal, vamos despegando y desprendiendo ese piso de seno. Esta imagen de retiro, ¿sí?, del chip óseo, despegándolo de la mucosa sinusal, por allí es muy complicado, porque muchas veces lo hemos intentado retirar y lo que sucede es que se rompe esa membrana sinusal y donde el injerto cae hacia el interior del seno, lo cual no debería suceder eso. Entonces, generalmente lo hacemos desplazándolo hacia arriba, y ahí tienen ustedes levantamiento de piso de senos en 2 estadios, donde hay un remanente muy pequeño de reborde alveolar. Este es un corte frontal, se hace el levantamiento, se coloca el tejido óseo o el injerto, se espera entre 4 a 6 meses y luego pasamos a colocar, como ustedes lo ven allí, el implante, para luego esperar unos 4 o 5 meses a partir de eso para poderlo cargar con su corona de porcelana. Ahí tienen la técnica de Cadwell Loop y tienen el video, ¿sí?, donde se hace el levantamiento, ¿sí?, se hace el injerto, se esperan los 4 meses, fíjense ustedes, esto gris que ustedes están viendo y que lo estoy marcando es la mucosa sinusal, que a veces es muy friable, es muy finita, lo cual hay que tener mucho cuidado cuando se hace la osteotomía, que a veces es muy superficial porque la tabla vestibular es muy papirácea. Fíjense en lo que yo les expresé, se levanta esa tapita que queda adherida a la mucosa sinusal y con una espátula acodada vamos levantando lo que sería esa mucosa hasta la pared interna, donde se la coloca en una nueva posición, como ustedes lo están apreciando aquí perfectamente bien en este video. Luego se pasa, luego se pasa a hacer el relleno de esa nueva cavidad. Se suele colocar una membrana reabsorbible tapando la ventana y se realiza la sutura correspondiente. Se esperan más o menos entre 4 y 6 meses, como lo he mencionado con anterioridad, y después de ese tiempo se procede a colocar el implante. Técnica de Cadwell Loop, ¿sí?, diferida, o sea, en 2 tiempos. Levantamiento, se espera entre 4 y 6 meses, y luego se hace la colocación de implante, y luego a los 4 o 5 meses de haber colocado el implante, se hace la restauración protética correspondiente. Y ahí tienen ustedes la parte clínica. Esta paciente se le hace en 2 estadios el levantamiento de piso de seno y colocación, es decir, técnica de Cadwell Loop
en 2 estadios. Ahí se ve la radiografía panorámica, donde se ve el piso de seno muy neumatizado, bajo anestesia local. Acá le realicé levantamiento bilateral en forma simultánea. Es una técnica totalmente predecible en el tiempo, con un resultado óptimo si se sigue todo el protocolo de levantamiento. ¿Sí? Ahí se ve ustedes, se traza una incisión paracrestal hacia palatino de ambos lados. Se hace la ventana ósea, que luego a veces se completa con un osteótomo muy finito para no lesionar la mucosa sinusal, que la estoy marcando aquí donde ustedes lo pueden apreciar, de color grisáceo. Esto es del lado derecho. Esto es del lado izquierdo, y donde ustedes lo pueden apreciar, acá sufrió una rotura cuando empleé la fresa. Muchos hoy por hoy usan el piso surgery para poder hacer, que según establece la técnica, solo trabaja a nivel del tejido óseo sin lesionar la mucosa sinusal. En lo personal lo he empleado en muy pocas y muy contadas veces por una cuestión de practicidad en lo que hace a mi trabajo. Llevo realizado más de 1500 levantamientos de piso de seno y lo he hecho con turbina, y también lo he realizado con micromotor a bajas revoluciones. Y completé la osteotomía con un cincel muy suavemente en toda la periferia hasta poder desplazar este chip óseo hacia adentro donde se levanta la mucosa sinusal. Y ahí tienen ustedes el injerto realizado. Quien les habla empleó diferentes tipos de biomateriales, yo ya se lo supe expresar en las clases anteriores, y el que mejor resultado me dio es el hueso de hemoderivado, que es hueso cadavérico, donde tienen hueso en polvo, hueso microgranulado de 0,1, de 0,2 milímetros, donde se rellena. Lo he combinado con plasma rico en plaqueta, con PRF, lo cual eso me sirvió para transportar ese material al interior de esa cavidad, y también a veces lo he humedecido con rifocina, que es antibiótico de acción local, para amalgamar ese hueso y compactarlo dentro de lo que sería el seno maxilar o esa nueva cavidad. Y ahí tienen ustedes el pre, el post, el pre y el post. Fíjense, perdón, el pre y el post del lado izquierdo, lo que se logra, donde el seno venía aquí, donde no había mucha altura de tejido óseo, ¿sí? Y luego, a los 4 a 6 meses, pasé a colocarle este número de implantes. Fíjense ustedes, alineado. Este trabajo ya lleva más de 15, 20 años y aún los implantes están en boca. Hoy por hoy esto se lo puede hacer con diseño 3D, donde se especifica perfectamente dónde colocar los implantes, donde se hacen las guías quirúrgicas 3D. Si escaneamos la boca o pedimos, cuando solicitamos una Combin, los archivos STL, para poderlo procesar con el Mesh Mixer y luego con el Blue Sky Bio. Fíjense ustedes, en este caso en particular, cómo se ve el seno muy neumatizado, y acá empleamos plasma rico en plaqueta, y también que tenían factores de crecimiento. ¿Sí? Se retira sangre del paciente, se centrifuga y hay un estamento donde tienen los factores de crecimiento que están en las plaquetas. Entonces, eso se combina con el hueso de hemoderivado. También he usado o empleado Bayós, que es uno de los huesos importados, que por supuesto tiene muchos estudios de investigación, los cuales también da resultados. Pero siempre, lamentablemente, en nuestro país nos manejamos con los costos. Y un frasquito de 1 gramo está alrededor de los $200, lo cual a veces se hace demasiado oneroso. Y fíjense ustedes, acá también realicé el levantamiento bilateral de piso de seno, donde estoy tallando con una fresa, como se puede ver en esta imagen del lado izquierdo. Y por supuesto, fíjense ustedes, completando la osteotomía del lado derecho con un cincel y completándola muy suavemente con golpes de martillo.
Luego ingreso una cureta codada, que bueno, estas curetas ustedes las pueden comprar con diferentes angulaciones, y esta que estoy mostrando aquí es un gusto y siempre lo repito, me la supo regalar el doctor Julio Cabral, que era titular de la cátedra de materiales, cuyo hijo ahora es el doctor Ricardo Cabral, que está a cargo de la cátedra, titular de la misma. Me supo hacer con una habilidad manual extraordinaria el doctor Julio Cabral, que también cuando se hable de los distractores para hacer levantamiento de rebordes, él no supo hacer los distractores con un torno que él tenía. Y bueno, aún conservo y con mucho gusto, a pesar de que tengo juegos de curetas acodadas para hacer levantamiento de piso de seno, la sigo empleando con mucha satisfacción porque estas son espátulas para cera, de los cuales ustedes también se pueden hacer, doblarla, eliminar los filos laterales para no lesionar las mucosas sinusal y así hacer el levantamiento de piso de seno. Como ustedes pueden apreciar aquí, tienen el material, ese hueso en polvo, combinado con el plasma rico en plaqueta, y quien nos hacía el plasma rico en plaqueta y lo sigue haciendo, esta era una membrana de PRF para proteger ese injerto, era el doctor Jorge Linares, docente de la cátedra de fisiología, que en el año 1998, cuando visité el Banco de la Florida en Estados Unidos, y ahí el doctor Robert Marx con el doctor Arun Garg empezaron a emplear el PRF, y traje el artículo de la publicación donde lo vi a estos profesionales trabajar en el Sylvester Cancer en Miami, haciendo levantamiento de piso de seno, y con el doctor Jorge Linares, que es bioquímico en la cátedra de fisiología, comenzamos a hacer esto, por supuesto, donde tiene publicaciones realizadas junto a la doctora Marta Crosa, que era titular de la cátedra de histología, a la cual le debo la dirección también de mi tesis. Y fíjense ustedes, combinado esto, tenemos muchísimos trabajos realizados, se coloca el tejido óseo combinado con el plasma rico en plaqueta, fíjense del lado derecho, acá podemos verlo del lado izquierdo, y la membrana de PRF protegiendo, por supuesto, ese injerto. Donde los trabajos publicados hablan de que esta membrana aumenta la angiogénesis, la vascularización y, por supuesto, la regeneración ósea en mucho menor tiempo que si no la aplicáramos. Y ahí tienen ustedes la sutura, como le mencioné, lo realicé bajo anestesia local, ¿sí? Es una técnica que de ambos lados nos puede llevar alrededor de 1 hora, media hora por seno maxilar, y la hice para mediana a la incisión paracrestal. ¿Por qué? Porque si esto se soltara algún punto y sufre una ligera retracción, no está expuesto el injerto, entonces hay una epitelización por segunda intención. Todo esto tiene un fundamento, chicos, que es como cuando mencionamos los distintos tipos de incisiones. Entonces es fundamental el diagnóstico y la elaboración de un plan de tratamiento. Y ahí ustedes ven la preoperatoria y ahí ven ustedes la posoperatoria, donde se logró aproximadamente 12 milímetros en el levantamiento de piso de seno para a los 4 o 6 meses pasar a colocar los implantes. Bueno, este es un caso mucho más actual de un paciente de 54 años de edad, donde ustedes al solicitarle Convin, fíjense dónde tiene el seno maxilar, ¿sí? Del lado izquierdo, dónde tiene el seno maxilar, del lado izquierdo, y este es del lado derecho. En una Convin, dependiendo del soft, si el plan MECA, yo le había mencionado en la facultad, tenemos un excelente servicio de diagnóstico por imágenes, que en ese caso lo está manejando el licenciado Zambrisi. Con él tenemos una relación extraordinaria cuando dictamos la especialidad, porque muchas veces cuando no lo podemos interpretar a los cortes, asistimos hacia el servicio y él tiene todo grabado y empezamos a jugar con este soft, lo cual nos está dando muchísimo resultado, ¿sí?
Y a nivel privado también estamos trabajando con un centro de diagnóstico muy especial también, que bueno, no voy a dar nombre para que no piensen de que tengo ningún tipo de relación económica, que de hecho no tengo ningún tipo de relación con ningún tipo de laboratorio ni en absoluto. Es decir, y eso me permite tener un criterio personal sin estar abonado ni comprado por absolutamente nadie. Pero ustedes pueden ver en los distintos cortes frontales, como ven en esto, en un corte sagital y en 3D, donde pueden jugar con este soft. Entonces, ahí realicé en 2 tiempos, ¿sí? Técnica de Cadwell Look en 2 tiempos, donde ven levantamiento del lado derecho, levantamiento del lado izquierdo, incisión paracrestal, completo la osteotomía, y aquí estoy combinando el injerto con rifocina, antibiótico de acción local, ¿sí? Y ahí tienen ustedes, usé y empleé hueso de hemoderivado. Tenemos, muchísimos levantamientos con hueso de hemoderivado, que ahora se volvió a comercializar, ¿sí? También tenemos hecho con filler bone, tenemos hecho con el bayos, tenemos hecho con hueso equino, hueso bovino, pero en mis manos, y creo que en la mano de muchos profesionales que hacen la parte de implantología, que hoy por hoy creo que es el 99%, empleando la matriz ósea de la Universidad Nacional de Córdoba, el resultado es excelente. Y fíjense ustedes, ¿sí? Este es el posoperatorio después de haber hecho el levantamiento de piso de seno. En un corte frontal a esta altura, fíjense lo que se logró del seno derecho, del seno izquierdo. Este seno bien neumatizado, venía por aquí abajo, acá lo vemos en 3D, inclusive, como yo le había dicho y se lo había expresado, chicos, a ustedes, acá se puede apreciar midiéndolo en una escala de 1 a 1 en el sistema, midiéndolo en la escala de 1 a 1, acá podemos apreciar que logramos un levantamiento de 12.48 milímetros. Acá logramos otro de 12.40 milímetros. El del lado izquierdo a esta altura tenemos 10,18 milímetros y acá tenemos de 12 milímetros. ¿Está? Entonces, con esto, ¿qué quiero decirles? Que es una técnica totalmente predecible, totalmente predecible. ¿Y cómo sabemos que es predecible? Porque, bueno, al colocar los implantes y quedar sumamente anclados, vemos que el injerto ha dado perfectamente el resultado del 100%. Por supuesto que hay que cuidar la infección, hay que cuidar la higiene, tenemos que ver la evolución que tiene. No podemos hacer el injerto y esperar alrededor de 2 años, porque ese proceso sufre una reabsorción, ¿sí? Este es un caso completo que se lo voy a mostrar. Después de 6 meses, ahí se puede hacer guía quirúrgica y ya sabemos cuál es el largo de los implantes que vamos a colocar. En este sector, casi de 11 milímetros, acá de 12 milímetros, 12 milímetros, 12 milímetros o 11.5 milímetros, no importa la marca de implante, ¿sí? Fíjense ustedes, acá con este estudio de Combin, cómo lo estoy personalizando en un corte frontal. Este es un corte frontal, este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Fíjense en un corte sagital, cómo se ve el injerto y la extensión. Eso es por la técnica quirúrgica lograda con los protocolos que debemos seguir siempre. Y ahí tienen ustedes la colocación de los implantes. Miren cómo se colocan en una paciente de 54 años de edad, de sexo femenino, por supuesto, que buscaba una rehabilitación fija, ¿sí? No removible. Y para tener soporte posterior, la única manera es el levantamiento de piso de seno con colocación de implante. Conociendo las dos técnicas, la técnica de Cadwell Look, ¿sí? En un proceso o en doble proceso, o la técnica que es la técnica traumática de levantamiento mediante el uso de los osteótomos, que también se lo voy a mostrar, chicos, ¿sí? Y ahí tienen la rehabilitación terminada.
por supuesto, fíjense la condición de la higiene, que eso también hay que explicarle, igual que hay que restablecer el paralelogramo aquí, en esta zona, porque por falta de piezas dentarias, este elemento estaba descendido. Hay que cambiarle la corona en el maxilar inferior para que entre en una oclusión perfecta. Y ahí tienen ustedes este sector posterior, como yo le he mencionado en las clases anteriores, las coronas son atornilladas, ¿sí? Son atornilladas. Fíjense ustedes, y ahí tienen ustedes el posoperatorio. Ahora, la paciente bruxa, la paciente aprieta, y lo que siempre sugiere en estos casos el doctor Aníbal Alonso, que está en sus 2 libros de texto que son buenísimos, buenísimos, que habla de oclusión, desoclusión, tiene todo un capítulo de implantes, y él aconseja siempre usar una guarda nocturna o una placa de relajación. ¿Para qué? Para que las fuerzas de oclusión, las fuerzas tumbantes, estén sobre una placa y no lo hagan individualmente sobre esos elementos. Y este es un control posoperatorio. Esto lleva 2 años aproximadamente, y donde también le quiero mostrar, acá faltó un ajuste de la corona, y esto me puede traer complicaciones en el posoperatorio. Entonces, como son coronas atornilladas, cada tanto lo cito al paciente para hacerle los ajustes, y en este caso, cuando coloqué la llavecita, lo ajusté haciendo un cierre perfecto, y ahí tienen ustedes la evolución en el tiempo. Esto denota de que se logró el éxito en un 100%. ¿Por qué? Porque los implantes están ubicados, por supuesto, dentro de lo que era el injerto, que se va remodelando y va siendo reemplazado por hueso del propio paciente. Eso me marca que el trabajo tuvo un éxito del 100%. Ahí tienen ustedes superior del lado derecho, en una vista aproximada, superior del lado izquierdo, y ahí tienen una vista más próxima de todos estos implantes colocados. ¿Sí? Esto es completo. En un estadio es cuando yo tengo, en la técnica de Cadwell Loop, en un estadio es cuando tengo un remanente de 4 a 5 milímetros de reborde, y donde, por supuesto, aquí me queda anclado inicialmente el implante. Entonces, hago el levantamiento de piso de seno, coloco el injerto, coloco los implantes, espero 4 a 6 meses para hacerle la rehabilitación protética en ese sector. Y ahí está esquematizado. La incisión, despego la mucosa sinusal, coloco el injerto, coloco el implante, y fíjense cómo se va remodelando sin ningún problema. Y ahora fíjense ustedes en este video la incisión crestal o paracrestal, ¿sí? Está tallado con micromotor, que también se puede hacer en contrarreloj, ¿sí? En movimiento inverso, para que no lesione la mucosa sinusal. En lo personal uso con muchísimo cuidado la turbina, como pincelando esa tabla vestibular. Fíjense, se completa con el osteótomo, se levanta. En ningún momento en el video se ve el retiro de esa capita ósea, porque eso seguramente traería como consecuencia la rotura de la membrana sinusal. Y se va despegando hasta la pared interna del seno maxilar. Siempre recuerden la anatomía del seno maxilar, por dónde viene la irrigación, la vascularización, la inervación, etcétera, etcétera, ¿sí? Se levanta el colgajo, se talla el lecho receptor. En este caso se colocan los implantes antes del injerto, pero en lo personal prefiero tallar el lecho receptor, rellenar perfectamente bien esa cavidad y recién colocar los implantes, para que por palatino me quede perfectamente bien condensado ese tejido óseo. Fíjense, se va remodelando, y entre los 4 y 6 meses de haber hecho este levantamiento, ¿sí? Se retiran los cicatrizales, y por supuesto se realizan las coronas de porcelana sobre lo mismo. Acá quiero dejar algo muy claro, que personalmente hago el levantamiento, hago el levantamiento, tallo el lecho receptor de los implantes, protejo la mucosa sinusal,
relleno perfectamente bien para que me quede bien cubierto hacia palatino y luego coloco los implantes para hacer la sutura. Es una técnica totalmente predecible, totalmente predecible. Fíjense, en ese caso sería en un solo tiempo, es decir, tengo un remanente de reborde de 4 a 5 milímetros que me permite que ese implante quede anclado, quede fijo inicialmente, hasta que todo el injerto que recubre el tercio medio y apical de ese implante se vaya remodelando y reemplazando por hueso del propio paciente. Acá podemos ver unilateralmente, fíjense, hay una altura de aproximadamente 4 a 5 milímetros. Entonces, usando y empleando siempre el plasma rico en plaqueta, se hace la incisión paracrestal, se hace la osteotomía, como ustedes lo ven allí, se hace el levantamiento, se talló, estos son los pines paralelizadores, acá coloqué 4 implantes, se hace la sutura y ahí ven los 4 implantes donde el levantamiento se logró en aproximadamente 12 a 15 milímetros, ¿sí? Estamos allí, fíjense ustedes, ahí tienen el levantamiento. La técnica de Summer, para que la tengan muy en claro, denominada también técnica traumática, que tampoco lo es tanto. La técnica de Summer se emplean los osteótomos. Esto que ustedes ven allí son las marcas de los largos de los implantes. Estos tienen un largo y tienen un ancho y están marcados con líneas oscuras para ver el largo de los implantes que vamos a usar. Estos osteótomos aparecieron en el año 1998. Yo sabía dictar los cursos también de implantes y de cirugía y llevaba a todos los profesionales a Estados Unidos, a Miami. Tenía allí una conexión en Jacksonville, donde fuimos a la fábrica de implantes 3C. Y hay un argentino que estaba a cargo de esa fábrica de implantes, que son líderes en el mundo. Nos dieron todo un curso de 8 horas en forma gratuita ahí en Jacksonville, al norte de Miami, y nos regalaron los osteótomos. Por supuesto, hoy por hoy en el mercado hay diferentes marcas de osteótomos. A los fines de hacer la técnica de Summer, prácticamente son todos iguales. Ustedes hacen la apertura, como se lo voy a mostrar después en el video, y van colocando los diferentes osteótomos, ¿sí?, que actúan a manera de émbolo, porque no tienen puntas, sino que son cóncavos en su extremo, donde van empujando el tejido óseo hacia arriba para producir la fractura o microfractura de lo que sería el piso del seno, para luego colocar, por supuesto, el injerto y el implante. Estos son los osteótomos originales. Esto lo saqué de un libro de texto. Y este es el mecanismo, ¿sí? Como se lo expresé. Usamos el osteótomo número 1, que lo podemos introducir hasta 2 milímetros del piso de seno, y se va empujando a modo de émbolo. Si nosotros necesitamos de 1 a 2 milímetros levantar, no necesitamos hacer injerto, como lo mostré en el cuadro inicial de esta clase. Si necesitamos levantar más, de 4 a 5, hay que fracturar el piso de seno y, por supuesto, colocar a través de ese lecho el implante, el injerto. Fíjense ustedes, ahí tienen el video, ¿sí? Se tacha con una fresa de apertura hasta 2 milímetros aproximadamente de lo que sería el piso de seno, como lo estoy mostrando allí. Se empiezan a introducir los osteótomos para ir ensanchando el lecho receptor, ¿sí? Miren cómo se va empujando, se pasa, ahí se fracturó el piso de seno, ¿sí? Se van ampliando un poquito más con los osteótomos de mayor diámetro, y así vamos logrando el lecho receptor para la colocación de los implantes. En este caso se levanta el chip, que sería el piso de seno, ahí lo vamos viendo, ¿sí? Y por supuesto,
Fíjense cómo se va ampliando y se va ensanchando. Luego, ¿qué es lo que muestra el video? Me río porque es imposible. Esto habría que llamarlo a David Copperfield para pasar la cureta a través del alveolo, pero sí se puede colocar y fíjense que a modo de émbolo se hace el levantamiento y luego la colocación de los implantes. Esta es la técnica de Summer, denominada técnica traumática. Por allí el paciente se tiene que aguantar los golpecitos de martillo del cincel o de los, para que cuando se siente el ruido, por ahí les repercute en la cabeza. Y ahí tienen ustedes el ejemplo, ¿no? Esta pieza dentaria con este proceso periapical. Acá tenemos 4 o 5 milímetros. Yo necesito, para reponer este primer premolar, levantar el piso de seno, por supuesto, y empleamos la técnica de Summer. Y acá está demostrado cómo hacemos con la fresa, ¿sí? El tallado inicial, como lo mostré en el video. Ahí estamos empleando el cincel, que esto es lo que a veces repercute en el paciente, que dice, doctor, me retumba la cabeza, por eso hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Y vamos colocando, por supuesto, los diferentes ensanchadores y osteótomos en la profundidad que nosotros necesitamos para colocar el largo de implante. Y así, por supuesto, acá tienen el hueso leofilizado de banco, ¿sí? Que puede ser hueso equino, hueso bovino, hueso cadavérico de hemoderivado. Ese material lo colocamos a través del lecho receptor, ¿sí? Que nosotros tallamos con los osteótomos, y ahí tienen rellenado, y a modo de émbolo vamos colocando el implante para que ese contenido que está en ese alveolo receptor se vaya yendo hacia lo que sería el interior del seno. Ahí tiene, este es un implante nacional, este es Bell. Rellenamos también parte de la porción vestibular y, como siempre lo he mencionado, mantengan el colgajo con puntos de tracción, ¿sí? Y acá, como amplié el relleno y coloqué en este sector, hago sección del periósteo. Ya lo vamos a ver cuando hablemos de cierre de las comunicaciones bucosinusales. ¿Por qué? Porque el periósteo es inextensible. Y al seccionar el periósteo, este colgajo sobrepasa esta zona, y como aquí aumenté el volumen vestibular también por estética, lo que logro es que haya un buen cierre a nivel de palatino en su colgajo cuando se reposicione el mismo. Perdón. Y ahí tienen ustedes la preoperatoria, fíjense la posoperatoria. Acá, por la imagen y la incidencia del rayo, acá coloqué un implante de 13 milímetros de largo, ¿sí? Acá teníamos aproximadamente 6 milímetros o 7, entonces complementamos el levantamiento con todo esto que ustedes ven aquí arriba, donde se logró el levantamiento. Este es un punto que también creo que yo se lo mencioné en las clases anteriores. La técnica de Summer prácticamente no la pongo en práctica. ¿Por qué? Porque me ha sucedido, ¿sí? Que cuando empleo el osteótomo, a veces se va el osteótomo y me lesiona la mucosa sinusal. En ese momento, o paso a una técnica de catwalk loop o aborto, por supuesto, la técnica. ¿Por qué? Porque el injerto iría directamente al interior del seno y no cumpliría con la función que estoy buscando. Entonces, para corroborar eso, lo que hago es la técnica de Valsalva, la prueba de Valsalva, que lo vamos a ver cuando hagamos levantamiento del piso del seno. ¿Qué hacemos? Tomemos aire, obliteremos las narinas, cierre la boca y largue el aire por la nariz. O hable. Si hay un burbujeo en esta zona, significa que hay comunicación bucosinusal y que la produjimos nosotros. Entonces, cuidado con esto. Por eso, en lo personal, más allá de la experiencia quirúrgica, he tenido esa complicación con la técnica de Summer, denominada atraumática, que en lo personal no lo considero tan así. Entonces, ustedes tienen, esta es la técnica de Summer, radiografía preoperatoria, donde voy a hacer un levantamiento acá en este sector para colocar un implante. En este caso era un Silhouette. De quien les habla, ha empleado diferentes tipos de
marcas de implantes, sin casarme con absolutamente ninguna. Y acá vuelvo a insistir, los implantes nacionales son excelentes, chicos, son excelentes. Y esto lo digo porque alguna vez hice, en la época más difícil también, tanto como lo estamos pasando ahora en estos momentos los argentinos, implantes nacionales. Entonces decían de que los implantes nacionales eran tornillos comprados en la ferretería, ¿sí? Yo creo que en estos casos no hay que ser tan peyorativos y no menospreciar lo que es la industria nacional, que tanto le cuesta a la Argentina fabricar y hacer con los altísimos costos que tenemos nosotros de manufactura. Pero de todas maneras, quiero aclararles como los oficios dispensers nacionales, que están a la altura de los importados y la diferencia de precio es sideral. Entonces, quien les habla, con muchísima experiencia, de 41 años de profesión, habiendo empezado a hacer implantes en el año 1983, 84, donde estaban los yuxta óseos, los tipo Tramonte, donde se colaba el cromo cobalto molibdeno quirúrgico, donde en el año 1985 recién salieron los implantes óseo integrados, que eran los de Brånemark, que si uno no hacía el curso en Estados Unidos no podía colocar implantes. Yo creo que no hay que denostar lo que es nacional, ¿sí? Soy un fanático de lo nacional, soy nacionalista y creo que también hay, no quito mérito a lo nacional, lo importado es de excelente calidad, conocí fábricas fuera del país, sobre todo en Estados Unidos, donde estuve en la fábrica, como le mencioné, pero los implantes nacionales también son muy buenos con excelentes resultados. En este caso usé un Silhouette, ¿sí? Que era importado, norteamericano. Fíjense ustedes, tracé el colgajo, empleé el osteótomo y acá le hice la radiografía para que ustedes vean y quede ejemplificado hasta dónde llegaba el osteótomo, levantando lo que era el piso de seno, empleando por supuesto el PRP mezclado con hueso liofilizado. Este no era cadavérico, este era hueso equino, donde también obtuve muchísimos resultados. El Silhouette era de Bioloc, que hoy lo compró la firma Biorison, que también lo estoy usando. Entonces, con el resultado excelente, acá se usa el osteótomo y acá va el implante colocado. Se hace el cierre correspondiente con el PRP colocado como membrana y fíjense lo que se logró con el levantamiento de piso de seno, lo que se logró con el levantamiento de piso de seno. La técnica de atraumática de Samuel. Bueno, y ahora viene la parte de lo que serían los injertos. Para ver la parte de reconstrucción, nos queda más o menos unos 10 minutos para después hacer un poco las preguntas. Y acá viene algo de historia, porque también es importante que nosotros tengamos todo esto muy en claro. Por eso le trato de mostrar lo más prácticamente posible lo que es la parte de cirugía bucomaxilofacial, que es la cirugía 3, ¿sí? En algo de historia fue Oliver en 1887, quien estableció las bases científicas para el estudio de los injertos. Él hizo la separación, perdón, y las especificaciones de lo que era el autólogo, que es hueso del propio paciente, el homólogo, hueso cadavérico de la misma especie, y el heterólogo de distinta especie, ¿sí? Por ejemplo, el autólogo es cuando yo saco injerto de mentón y hago reconstrucción. El homólogo es hueso cadavérico humano, el que empleamos, por ejemplo, el de hemoderivados, que es hueso cadavérico humano. Y el heterólogo sería hueso bovino, hueso equino, que se emplean con un resultado bastante acertado. Ya Bartz y Ahausen en 1893 y 1907 demostraron que la sustancia ósea trasplantada muere, pero si es hueso del propio paciente, las células mesenquimales que están vivas, el traspaso hace que haya una osteogénesis más rápida y cada uno de estos tipos de clasificaciones
van a actuar de una forma diferente. El hueso autólogo es osteogénico. El homólogo puede ser que forma como un andamio, una red, para que haya depósito de sales cálcicas y se vaya formando el hueso del propio paciente. Y ahí tienen ustedes cuando ya Brånemark, que empieza a actuar con los implantes óseos integrados, los tornillos, en el 1980, Brain y Brånemark publican sus experiencias en lo que son los injertos autólogos, ¿sí? Y con una evolución de los implantes en forma predecible. Después Boyne, Keller, Misch, Seiler y otros publican sus experiencias con autoinjertos, siendo totalmente predecible y pasando a ser el gold standard de todo lo que son los biomateriales y los injertos. Es decir, que lo mejor de lo mejor que podemos hacer es emplear hueso del propio paciente. Pero a veces no es suficiente porque la zona receptora requiere de mucho material y entonces las zonas dadoras de boca, cresta ilíaca, costilla, calota craneal, peroné, a veces son procedimientos bastante cruentos y donde a veces el paciente no lo acepta. Este es el artículo que me gustaría que agenden todos, chicos. Háganle foto a la pantalla, un print de pantalla, ¿sí? De Caudo y Howell, que yo se lo he mencionado en las clases anteriores. Y a partir de allí está la revolución de lo que es la cirugía paraprotética. Hay un pre y un post después de esta publicación, donde los cirujanos hacen una consideración preprotética en los maxilares desdentados. Y ahí van a comprender en forma completa la anatomía o las consecuencias anatómicas que tienen cuando hay una reducción de la cresta residual. Esto se basa en una clasificación de los maxilares desdentados, los cambios que tienen en relación entre cada uno de los maxilares, cuando va perdiendo o hay una reabsorción en forma vertical, en sentido antero-posterior, o sea, vestíbulo palatino y vestíbulo lingual, ¿sí? La mucosa va cambiando y teniendo un cambio morfológico facial, y este autor, o sea, estos autores, Caudo y Howell, en esta publicación que hacen en el International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery del año 1991, hacen una clasificación en grados, ¿sí? Por eso ponen clase 1, el paciente es dentado. La clase 2 es post-extracción. La clase 3, la cresta ya comienza a redondearse y hay aún una altura adecuada y un ancho adecuado. La clase 4, ya hay una cresta filosa, donde hay un ancho, una altura adecuada, pero un ancho inadecuado. La clase 5 ya está todo plano, no hay ni altura ni ancho inadecuado, y la clase 6 está todo deprimido, o sea, no hay ni ancho, hay como un valle. Entonces, cuando nosotros hacemos el diagnóstico dentro de lo que es la cirugía paraprotética, decimos, este paciente tiene una clase 3. Si tiene una clase 3, ustedes ya pueden imaginar que pueden colocar un implante y por allí puede o no estar indicado un injerto. Pero si tenemos una clase 4, donde hay una cresta en forma de cuchillo, donde hay una altura adecuada, pero inadecuado el ancho, ¿sí? ¿Qué implante vamos a colocar? Entonces necesitamos hacer reconstrucción del reborde mediante el empleo de malla de titanio, hacer injerto monocortical, bicortical, combinado, como lo vamos a ver en la clase siguiente, con hueso liofilizado de banco. Por eso es importante que tengamos en cuenta esto, ¿eh? La cirugía preprotética reconstructiva, consideraciones anatómicas. Esta publicación que la pueden buscar en el International Journal, ¿sí? Donde habla Caudo y Howell, la pueden bajar, la pueden leer completamente, cómo el proceso dentoalveolar, a medida que se pierden las piezas dentarias, se va remodelando, va perdiendo altura y ancho fisiológico a través del tiempo. Siempre recuerden que si ustedes ven un paciente desdentado total superior e inferior, cuando confeccionan la historia clínica, van a ver que seguramente
pueden apreciar un reborde prominente, importante, pero siempre tengan en cuenta que seguramente solo la mucosa que recubre ese maxilar atrófico superior, filoso, plano. Entonces, si ustedes quieren hacer la colocación de un implante directo, seguramente no lo van a colocar en el hueso, sino directamente en mucosa. Entonces, todo eso amerita un estudio importante a través de panorámica, CONVIN, trazar incisión y determinar si hay que hacer injertos, si hay que ensanchar los rebordes o no. Y ahí tienen ustedes el cuadro de Cowley-Howell, paciente dentado, maxilar superior, zona anterior, desdentado, cómo se va remodelando. Clase 3, hay ancho y altura adecuada. En el sector anterior hay que ver piso de fosas nasales. Clase 4 ya está plano, clase 5 total, y esto ya está en depresión. Y en el sector posterior, donde se va perdiendo altura y reabsorción, fíjense ustedes, ya tienen el seno neumatizado. Y en estas condiciones de reabsorción, o sea, grado 4, grado 5, grado 6, amerita el levantamiento de piso de seno. Y en esta instancia verán si es en forma instantánea en una fase o hacerlo en dos fases. Y en la mandíbula, en el sector anterior, donde no hay reparos anatómicos, se puede llegar a hacer implantes, a lo mejor 2 con bola touch o 4 con una barra doble. Pero en el sector posterior, cuidado, porque ya en la clase 6, donde el dentario ya está sobre el reborde, es complicado para poder soltear ese reborde y no generarle ningún tipo de problema a nuestro paciente. Bien, vamos a, siendo las 13:50, ya deben estar cansados, vamos a dejar de compartir. Me gustaría que, acá me hablan, si se puede, las preguntas, muy bien. Mariano Corbalán, ¿se puede hacer carga inmediata luego de la osificación del levantamiento? Y solo he hecho carga inmediata, muy buena la pregunta, Mariano. Cuando el elemento o el implante lo hicimos en el sector anterior y tiene oclusión protegida. Es decir, vos haces la extracción, colocas el implante, colocas un muñón y la corona que haces es de acrílico y lo sacás de oclusión. En ese sector es medio complicada la carga inmediata. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en la masticación las dos piezas fundamentales en la formación del bolo alimenticio es el segundo premolar y el primer molar. Entonces, en mi experiencia que en ese sentido, después de haber leído y buscado artículos, no lo he puesto en práctica nunca, porque lo más probable es que durante el mes de haber colocado el implante, si no hay una buena osintegración y hay cargas que trabajan sobre la oclusión, lo más probable es que me movilicen el implante. Entonces, en ese caso, en lo personal, yo prefiero esperar, después de haber hecho el levantamiento y colocado el implante, aproximadamente unos 4 o 5 meses para poderlo cargar, o 6 meses. No sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta. Pueden hacérmela oral, ningún problema. Muy bien, seguimos grabando, quedan 93 alumnos. ¿Qué les puedo decir? Les voy a reiterar a todos, chicos, está el encuentro de la Sociedad de Cirugía el 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, que sería interesante que se vayan inscribiendo para poder presentar pósters en mi Instagram, que todos tienen la dirección @bachut.com.ar. Ahí subo mucho de lo que es, va a haber mesas de articulación temporomandibular, cirugía ortognática, la cirugía bucal de retenidos, también distracción osteogénica, va a haber armonización facial y en lo personal me gustaría que muchos de ustedes hagan la presentación de póster, que es un poco la parte del trabajo que van a presentar en PowerPoint con sus docentes.
Así que bueno, los invito a inscribirse porque creo que la inscripción es relativamente baja para que puedan participar por Zoom de esto que es tan lindo, que es la cirugía bucomaxilofacial. Va a haber cirugía dentoalveolar. Tenemos profesionales de todo el mundo, de Estados Unidos, de Europa, que van a hacer referencia en conferencias, los cuales la gente de Córdoba y a nivel nacional hemos tratado de no formar parte de esas mesas para darle espacio a la gente de afuera y nos puedan transmitir toda su experiencia. Así que se pueden inscribir en lo que es el Círculo Odontológico de Córdoba. Seguramente muchos de ustedes van a poder participar de ellos. Muchos de los profesionales que están haciendo la especialidad en cirugía bucomaxilofacial van a presentar trabajos que ellos mismos hicieron. Y bueno, sería un gusto para nosotros que los alumnos de quinto año, bajo estas condiciones, que están todos apesadumbrados por esta situación, puedan presentar y participar de algo tan hermoso que venimos haciendo durante 36 años en forma ininterrumpida de lo que son estos encuentros de nuestra querida sociedad. Bueno, chicos, los dejo. Espero que tengan mucha suerte. Nos vemos el día jueves para continuar con esta clase. Muchísimas gracias. ¿Sí? Acá me preguntan el horario del parcial. Ahí les quiero decir de que está todo subido al aula virtual. Y lo que no hayamos subido se va a subir oportunamente. Porque veo que hay alumnos que hace 40 días que no entran, hay alumnos que hace 2 meses que no entran, y bueno, yo sé que me preguntan, yo no tengo problema de responderle. El horario del parcial va a ser un sábado, para que no le interrumpan con actividades que ustedes tienen seguramente, así que los 2 parciales son los días sábados, y están en el aula virtual de todos ustedes para que puedan entrar. Estamos trabajando en ella para subir cosas, para que ustedes tengan. Por eso yo subo las clases, que ahora voy a hacer con esta. Así que... Profe, sí. ¿Cómo le va? Hay Hola, muchos alumnos, compañeros, por lo menos en mi caso me pasa, yo tengo la buena suerte de conectarme martes y jueves, porque curso solamente